Dios en esta mañana y de esta manera salir grandemente bendecidos por nuestro Dios, convencidos, exhortados por su palabra y dispuestos a estar siempre en la casa de nuestro Dios. Constantemente todos nosotros, hermanos, hacemos demandas a nuestro Dios, pero no en la manera como lo hace hoy en día en el mundo y sobre todo en este país en donde se demanda por cualquier cosa, ¿no? Es decir, una exigencia a sus derechos. Nosotros demandamos a nuestro Dios en una forma de rogativa. Son oraciones, peticiones de alguna manera insistentes. Lo hacemos constantemente y a veces le pedimos por trabajo, a veces le pedimos por salud, a veces le pedimos por bienestar, a veces le pedimos por estar en paz también, porque las cosas marchen bien en nuestro hogar. Y le pedimos y le pedimos y le pedimos. Y eso es bueno, por supuesto. Recurrir a nuestro Dios, esto de alguna manera manifiesta nuestra total dependencia de nuestro Dios, que esperamos todo de Él. Pero cuando oramos nosotros a Dios para decirle que nos permita estar siempre en su casa, cuando le decimos a Dios: Dios mío, yo quiero siempre estar en tu casa, Padre mío, permíteme que este domingo esté yo contigo en tu casa, para alabarte, para glorificarte como pueblo tuyo. ¿Cuándo hacemos una petición así a nuestro Dios? El rey lo decía bien claramente: una cosa he demandado a Jehová, que esté yo siempre en la casa de Jehová. Mire, en el Salmo 127, hermanos, Salmo 127, del versículo del 1 al 4, Salmo 27, Salmo 27, del versículo del 1 al 4. Y note lo que dice la palabra de nuestro Dios. Que Dios habla hoy a su pueblo, hermanos. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo siempre en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Qué es lo que más demandamos de nuestro Dios, hermanos? Como lo decía hace un instante, muchas cosas que no son comunes y cotidianas. Pero cuando le pedimos a nuestro Dios: Dios mío, ayúdame por estar siempre en tu casa, por estar ahí. No todos, hermanos, tienen este privilegio de poder estar ante la presencia de nuestro Dios hoy en día. No todos tienen esta bendición de que usted esté delante del trono de nuestro Dios, porque precisamente estamos ante el trono de nuestro Dios y tenemos esta libertad, esta concesión de poder estar ante la presencia de Dios, alabando y glorificando y estudiando también su palabra y conociendo a nuestro Dios. No todos tienen este privilegio, porque algunos están enfermos, otros postrados en camas, otros privados de su libertad, otros en otras situaciones, y no tienen esta bendición. Me han platicado, sobre todo en México, que muchos, para ir a reunirse como pueblo, caminan, hermanos, como 2 horas, caminan, para poder estar ante la presencia de nuestro Dios. 2 horas de ida y 2 horas de venida, caminando entre el bosque, entre la maleza. Así lo hacían en el principio. Qué hermoso, ¿no cree usted?
Uno nunca sabe, hermanos, en qué situación nos pone nuestro Dios, nos llega a poner nuestro Dios. Para que usted se pueda fortalecer, usted necesita ser pasado por pruebas. Y es precisamente lo que estaba pasando al rey David, hermanos. Estaba pasando por terribles pruebas. Terribles pruebas las que estaban poniendo a prueba su fe en nuestro Dios. Todos los días, como le decíamos, hacemos demandas a nuestro Dios. Ojalá que una de estas sea la nuestra. Ojalá y que todos nosotros también, hermanos, siempre sintamos este mismo deseo que el rey David tuvo. Que todos estemos en la casa de nuestro Dios. Para que de esta manera, hermanos, también nosotros podamos contemplar precisamente la hermosura de nuestro Dios y para que aprendamos más de Él. Para que aprendamos más de Él, de su templo, de su casa de adoración. Lamentablemente, hermanos, no todos los siervos de nuestro Dios tienen este deseo de estar siempre en la casa de nuestro Dios. Es triste y es lamentable que no todos los cristianos tienen este deseo. ¿Será que no desean conocer la hermosura de nuestro Dios, hermanos? ¿O será que ni mucho menos tienen el deseo o el propósito de conocer más la esencia de nuestro Dios, más acerca de su templo, más acerca de su palabra? ¿Por qué? Razones habrá, motivos habrá, pero nada nos justifica delante de nuestro Dios, a no ser que sea por causa de muerte o de salud. Pero siempre hay un momento en el cual podemos meditar en su palabra, hermanos. Es por eso que mucha gente, hermanos, trata de alguna manera acercarse a nuestro Dios. Trata de alguna manera invocar su nombre. Porque estamos en un mundo lleno de aflicciones, en un mundo lleno de adversidades, en un mundo lleno de problemas. Y es en momentos así cuando más clamamos a nuestro Dios. Y cuando más demandamos de su presencia, más demandamos de su bendición. Pero la más grande de nuestras demandas, hermanos, sería precisamente el estar siempre en la casa de Jehová, en la casa de nuestro Dios. Nuestros hijos a veces se salen de la casa, a veces van a un lugar y a otro, y después extrañan el hogar. Como hoy en día, a veces nuestros hijos, algunos que porque ya son mayores de edad o porque ya se graduaron, aquí, sobre todo aquí en Estados Unidos, allá en México como que son más inteligentes porque saben que si no están en la casa de papi o de mami, pues van a tener que pagar biles. Y hoy se van los jóvenes de aquí, hermanos, y después cuando buscan su independencia, pero cuando se dan cuenta de que tienen que pagar biles, la luz, el agua, el carro, la aseguranza, el departamento, empiezan a ver que su cheque no les rinde nada. Y luego regresan con papi y con mami y decir, es que los extrañaba mucho. No es tanto del extraño, sino simplemente ven que es complicado. Y que en la casa de los padres hay bendición. Así también nosotros como hijos, hermanos, sabemos muy bien que en la casa de Jehová hay bendición. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y nos da ahí dos ejemplos la palabra de nuestro Dios, como el rocío que desciende en la mañana y rocía la vegetación y da crecimiento. Así como cuando fue vestido Aarón como sacerdote también, para ejercer el sacerdocio ante nuestro Dios, hermano, dice, así envía Dios bendición y vida eterna. Hay bendición en la casa de Jehová, hermanos. Hay bendición ante la presencia de nuestro Dios. Y esto, hermanos, a nosotros nos puede ayudar en mucho, siempre y cuando confiamos en nuestro Dios. Es por eso que uno de los deseos del rey David era conocer, hermanos, mucho más la hermosura de nuestro Dios. Fíjense lo que dice el versículo 4 del Salmo 27. Una cosa es suplicado, póngalo así, porque esto es lo que significa una súplica, una rogativa insistente. Dice el rey David, yo le he pedido insistentemente a Jehová. Y cuando hablamos de insistentemente es continuamente. Yo le pido continuamente a Dios.
una cosa, y esta buscaré, dice el rey David, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Cuál era el deseo del rey David? Dice, para contemplar la hermosura de Jehová, para conocer la hermosura de nuestro Dios, hermanos. ¿Qué es lo que busca la gente, hermanos, cuando uno pretende buscar la hermosura de nuestro Dios? Como lo habíamos dicho el domingo pasado, hablar de las maravillas de nuestro Dios. Pero mucha gente se basa en sus sentimientos e imaginaciones de alguna manera para crear a través de ellas mismas un ser divino. En sus mentes lo crean, lo maquinan y después dicen, he admirado, he visto la hermosura de Dios. Cierran sus ojos, manifiestan ese sentimiento tan profundo y hace que su imaginación trabaje, que de alguna manera en su imaginación vean la hermosura de nuestro Dios. Es buena la intención, pero esa no es la manera de conocer la hermosura de nuestro Dios. Mientras que otros se limitan solo a mirar los cielos y la naturaleza, contemplar la creación de Dios. Y es cierto que los cielos y el firmamento manifiestan la hermosura de nuestro Dios. Pero ahí lo que todo eso refleja, hermanos, es el poder que tiene nuestro Dios, que es un Dios omnipotente. Pero la verdadera hermosura, o aún más, hermanos, la plena hermosura de nuestro Dios solamente se puede contemplar en su misma esencia, en su misma naturaleza. Que usted conozca a Dios referente a su carácter, referente a sus perfiles. Como decíamos, mucha gente solamente pretende conocer ese perfil bueno, ese lado bueno de nuestro Dios, de que Dios es un Dios de amor, de misericordia, de bondad, de ternura, de compasión. Es cierto que Dios es así. De hecho, hasta el rey David nos habla de que es un Dios de luz, que es un Dios de salvación, que es un Dios que redime, que es un Dios misericordioso. Pero también dice, no me apartes de ti, no me rechaces, no me dejes solo, porque sabe que también es un Dios de ira, hermanos. Decía el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11, versículo 22, mirad pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si tú permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás eliminado, cortado. Hay que considerar entonces, cuando usted considera los dos aspectos de nuestro Dios, hermanos, usted está conociendo la esencia misma de nuestro Dios, la hermosura de nuestro Dios. El rey David la conocía perfectamente y sabía cómo era su Dios. Lo vemos precisamente en el versículo 1 al 3, cuando dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Si Dios está conmigo, no tengo por qué temer, decía el rey David. Jehová es la fortaleza de mi vida, por tanto, nunca me voy a acobardar, dice el rey David. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. No pasó nada. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, dice, yo estaré confiado. ¿Por qué? Porque su fe y su confianza estaban depositadas precisamente en ese Dios que él conocía perfectamente, en un Dios protector, en un Dios de luz que nunca lo va a permitir andar a ciegas ni en tinieblas. Si ya en una ocasión nuestro Dios le había dado la victoria sobre aquel gigante, ¿se acuerdan? Cuando el único que salió de los judíos contra aquel filisteo llamado Goliat, se me fue el nombre de tanto personaje en la Biblia, Goliat. Tú vienes contra un ejército, pero yo vengo en el nombre de Jehová y voy a hacer esto. Y lo venció con una piedrita, aunque llevaba varias por si las dudas, pero dijo, con una tengo, con una basta, y le dio en el mero blanco. No solamente le quitó la espada del filisteo, sino que también con ella misma le cortó la cabeza. Y él le dijo,
Nosotros no necesitamos ni vaina ni espada, porque peleamos en el nombre de Jehová. Él es quien pelea nuestras luchas, nuestras guerras, nuestras batallas. Y estamos así nosotros también, hermanos. Nosotros estamos pasando también por tribulaciones, por aflicciones, pero si le dejamos la lucha a nuestro Dios, créalo que Él luchará por nosotros. Lo malo, lo triste es de que a veces nosotros queremos luchar nuestras propias luchas y no queremos darle lugar a nuestro Dios en nuestras vidas. Y es por eso que salimos derrotados constantemente. Pero si realmente confiamos en nuestro Dios, hermanos, Él va a luchar por nosotros y Él va a vencer por nosotros y nos dará la victoria. El rey había experimentado esa hermosura de nuestro Dios y lo deseaba aún ahora. Demandaba que se cumpla, hermanos, también. Demanda que se puede cumplir. Recuerda una cosa muy bien: si confiamos en nuestro Dios. Recuerde lo que decía el versículo ahorita que leíamos, en el versículo, déjame ver, en el versículo 14: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Deja que Él obre en tu vida. Si nosotros, hermanos, realmente deseamos conocer más de cerca la hermosura de nuestro Dios, debemos precisamente de confiar en nuestro Dios, de confiar en su palabra. Recuerda lo que decía el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 16: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Démonos cuenta que el apóstol Pablo también conocía perfectamente la esencia de nuestro Dios. David lo está presentando aquí como su luz y como su salvación y como su protector y todo su poderoso. Y también el apóstol Pablo está diciendo allá: no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. Porque Dios tiene la total capacidad, la fuente de poder para salvarme. En Él confiaré siempre, en Él habitaré siempre. No temeré mal alguno. ¿Qué pues decía el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 35 en adelante? ¿Qué pues me separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, espada, hambre, muerte? Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo porvenir. Dice: nada ni nadie me podrá separar del amor de Cristo. Estaba plenamente confiado en nuestro Dios, hermanos, y es lo mismo que debemos hacer también nosotros, porque solamente así, hermanos, podemos ser librados de nuestros pecados. Él es el único, mi hermana, que nos puede librar de todos nuestros pecados. Juan 8, versículo 34: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Libres de quién? De los que nos acechan constantemente, de los que nos afligen constantemente, de los que perturban nuestra paz, hermanos. A veces nuestra vida se ve perturbada, a veces, hermanos, no solamente por las carencias, no solamente por problemas exteriores, aún también por problemas interiores. A veces problemas que tenemos como esposos o como con los hijos y los padres, o la esposa con el esposo, o el esposo con la esposa. Tenemos problemas, y cuando los problemas se incrementan es porque no hemos aplicado la sabiduría de nuestro Dios. Es porque a veces queremos obrar conforme a nuestra propia carne y nos dejamos llevar por la carne. Y es el diablo quien está ahí perturbando nuestra paz, perturbando nuestra buena relación, tratando de destruirnos. Y es por eso que debemos orar a nuestro Dios y decir: Dios mío, ayúdame. No permitas que el maligno perturbe mi paz. No permitas que el maligno me robe mi salvación ni mi felicidad. Porque Él es nuestro principal enemigo, hermanos. No la gente. Porque nuestra carne, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra espíritus y huestes de maldad en las regiones celestiales. Dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante. Es contra Él con quien estamos luchando. ¿Se da cuenta entonces? Y es por eso que el Señor nos libera de eso también, hermano, no solamente del pecado. Por eso, si alguno desea conocer la hermosura de nuestro Dios, tiene que venir a los pies del Señor y estar dispuesto, hermano, a confiar plenamente en su bondad.
Decía el rey David: yo confiaré en su bondad. Confiemos, hermanos. Encomendemos nuestra alma al Creador, hermano, como decía el apóstol Pedro también. Y verá que Él nos va a liberar. Como dice, mire, Hebreos capítulo 10. Vaya conmigo a la escritura, por favor, en Hebreos capítulo 10, del versículo 19 al 24. Hebreos 10, versículos del 19 al 24. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, es decir, por el Evangelio mismo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Eso es lo que debemos hacer. Si es que realmente confiamos en nuestro Dios, hermanos, vamos a dejar que nuestro Dios luche nuestras batallas, y por lo tanto nosotros nos vamos a amar más como hermanos en la fe. No se crea, a veces mi esposa y yo tenemos nuestros arranques, nuestros pleitos. De hecho los teníamos al principio, los teníamos más. Ahorita ya, gracias a Dios, ya la calmé. Nada, se cree. Ella fue la que me calmó a mí, porque también mi carácter era medio pesado, como decimos. Pero de repente, de hecho es un consejo que he compartido con algunos de mis hermanos también. Aunque ella tomó ventaja después de esto, y yo también. Lo voy a decir por qué. Porque ella me decía: si yo te pido algo, si te pide una hermana, un hermano un favor, se lo haces hasta bien contento. Y no me estoy levantando el cuello, por eso, no, simplemente lo estoy platicando el asunto. Y me puse a pensar: sí, es cierto. Y ella, que es mi fiel esposa, ella que está siempre conmigo, a veces le ponía pero: espérate, Margarita, y y lo otro. Es mi hermana también en la fe, es mi consierva también. Ella me decía entonces: te lo está pidiendo una hermana en Cristo, ¿no? Pues ¿sabes lo que hice yo? Pues doblé mis manitas. Es cierto, tiene razón, es mi hermana en la fe. Tengo que amarla 2 veces entonces, o más. Pero pues yo también, cuando yo te pida entonces tortitas de harina, házmelas, porque te las está pidiendo un hermano en la fe. Y pues también le saqué ventaja yo también, ¿no?, al asunto. Y créalo que esto nos ha ayudado en mucho, hermano. Nos ha ayudado mucho. Vernos no solamente como esposos, vernos no solamente como compañeros o como amigos, como hermanos en la fe. ¿Cuántas veces le decimos a nuestro esposo, a la esposa: mi hermana, tráeme esto, por favor? ¿Cuándo le decimos? Hani, ven para acá. Vieja, ven para acá. Gordito, ven para acá. ¿Verdad? Pues de muchas maneras a veces le decimos al esposo, ¿no? O a veces mi esposa me dice: Señor, ya está la comida. Se ve bonito, ¿no? Pero son cosas, hermanos, que a veces usamos. Por cuando le decimos: mi hermana, ven por favor, o mi hermano, ven por favor. ¿Cuándo nos decimos así? Porque se nos olvida, hermanos, que somos hermanos realmente. Aplíquelo y verá que da resultado. Porque es nuestro Dios que le está obrando en esto, hermano. Y nos estimulamos al amor y a las buenas obras, y confiamos en nuestro Dios. El último punto, hermanos, porque el tiempo se nos va rápido. Estar siempre en la casa de nuestro Dios, hermanos, dice, para conocer su hermosura. Y también dice, hermanos, para inquirir en la casa de nuestro Dios. Dice el Salmo 27, versículo 4. Déjeme, porque ya: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré. Démonos cuenta la convicción y la firmeza: que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. La única manera, hermanos, de cómo nosotros podemos iniciar una relación con nuestro Dios, hermanos, es conociéndole y obedeciéndole. En el mundo religioso hay muchos convencidos, pero no hay convertidos. Porque si realmente quisieran convertirse a nuestro Dios, obedecerían su palabra, sus mandamientos, y no pondrían en tela de duda o de juicio su palabra. Todo lo contrario, obedecerían a los mandamientos de nuestro Dios.
Muchas personas solamente conocen de oídas a ese Dios todopoderoso, pero no se han dado a la tarea de indagar, de investigar. Dice el rey David, inquirir. La palabra inquirir, hermanos, implica el hecho de profundizarse, el hecho de estudiar analíticamente, exhaustivamente, profundamente la palabra de nuestro Dios. El rey David decía, para inquirir en tu templo. Nosotros venimos aquí, hermanos, en la casa de nuestro Dios para meditar, para examinarnos, pero también para estudiar la palabra de nuestro Dios. Porque la palabra de nuestro Dios es el único reflejo en el cual nosotros podemos vernos. Podemos ver qué tan perfectos estamos o qué tantas deficiencias tenemos. Como el espejo al cual usted se ve todos los días, que antes de salir a la tienda usted no sale con todos los tubitos aquí como las mujeres, ¿no? Otras despeinadas, ¿no? Así como las mujeres y también los hombres, ¿sabes? Hay algunos que son medio vanidosos también, ¿no? Yo no me pinto el pelo. Un hermano me dijo, es bien vanidoso usted, hermano. ¿Por qué? ¿Usted se pinta el pelo? No, yo nomás me pongo gel y ya me tapa las canas, ¿no? Pero los dos somos iguales, ¿no? El punto es de que siempre tratamos de tener una apariencia buena, ¿sí o no, hermano? ¿Verdad? Solamente una apariencia presentable, es todo. Bueno, la palabra de nuestro Dios en la forma espiritual, hermanos, nos ayuda a tener una apariencia presentable delante de nuestro Dios, estudiando, analizando y poniendo en práctica los mandamientos de nuestro Dios. El rey David, a pesar de que era el rey, a pesar de que había sido un gran guerrero, hermanos, a pesar de que había confiado plenamente en nuestro Dios, él sentía la necesidad también de inquirir en la ley de Dios, de aprender más de nuestro Dios. Y es que en el pasado el rey David cometió severos errores, que algunos fueron fatales. Recuerda que cuando quisieron trasladar el arca de nuestro Dios, cuando había sido tomada por los filisteos, y cuando quisieron llevarla a la ciudad de Jerusalén, después de que había sido destruido el tabernáculo, quisieron llevarla a la ciudad de Jerusalén, pero hicieron un carro nuevo y le pusieron que la jalara unos animales. Entonces los animales tropezaron, el arca se iba a caer y Usa tocó el arca para que no se cayera. ¿Y qué pasó? Murió fulminantemente en ese momento, en ese instante. Usa murió. ¿Por qué? Si la intención de Usa era buena, que no se cayera el arca de nuestro Dios. Nadie debía de tocar el arca. Nadie, hermanos. Ni aún los levitas podían tocar el arca. Nadie lo podía hacer. Usa lo hizo y murió. Y eso fue un error del rey David, porque él no consultó primero para saber cómo se podía trasladar el arca, para no volver a cometer errores en mi vida que han afectado severamente mi salvación y la salvación de otros. Yo quiero aprender más de Dios. Quiero aprender más de Dios. Y es por eso que quiero estar en la casa de Jehová, para poder conservar mi buena relación con nuestro Dios. Porque sí, sé que es un Dios de amor, pero también es un Dios de severidad, que también castiga. Nosotros, hermanos, si nosotros realmente deseamos permanecer fieles a nuestro Dios, en la casa de nuestro Dios, precisamente tenemos que esforzarnos en reflexionar más en la palabra de nuestro Dios. Es por eso que el apóstol Pablo decía allá en Colosenses capítulo 3 y versículo 16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, que desborde. Una cosa abundante es algo que desborda, como cuando usted le echa agua en un vaso, hermanos, que llega a su límite. Eso no es abundancia. Cuando rebasa los límites, ya es abundancia, porque está rebasando los límites. Y Dios quiere, hermanos, que su palabra abunde en nuestra vida. Y la única manera, hermanos, de lograr esto, de que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, es oyéndola, aprendiéndola, analizándola, estudiándola para no cometer errores. Para poder, si usted tiene la responsabilidad de probar a todo espíritu que habla acerca de nuestro Dios, dice Juan el Bautista, el apóstol Juan allá en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 1, probad a los espíritus si son de Dios. Es decir,
Pongan a prueba a toda persona que hable de las cosas de nuestro Dios. ¿Cómo lo va a poner a prueba usted? ¿Cómo? Si usted no sabe casi nada de la palabra de Dios, ¿cómo lo va a hacer? Todo lo que una persona le diga lo va a creer inmediatamente. ¿Por qué? Porque no está preparada para discernir bien en las cosas de nuestro Dios. O si usted no quiere cometer más errores en su vida, tiene que aprender de la palabra de nuestro Dios. Todos somos seres humanos. De alguna manera u otra, a veces erramos, nos equivocamos, hermanos, y a veces sufrimos por esos errores, porque sabemos que ofendemos a Dios, mi hermanito, ¿sí o no? Es lo primero que hacemos, ofender a nuestro Dios. ¿Usted desea seguir ofendiendo a nuestro Dios? Por supuesto que no, por eso está aquí. Y ni yo tampoco deseo más ofender a mi Dios. ¿Qué hay que hacer? Desear, pedirle a nuestro Dios, permíteme estar en tu casa. No solamente para conocer la hermosura de tu esencia, de tu naturaleza, sino también para conocer más de cerca tu palabra, para aprender más de ella y para vivir más conforme a tu palabra. Si nosotros, hermanos, vivimos conforme a la palabra de nuestro Dios, mucho menos serán nuestros pecados. Es por eso que debemos de hacer que la palabra de Cristo more en abundancia. Con esto, hermanos, logramos, obviamente, si confiamos en nuestro Dios, mantenernos siempre firmes en el llamado de nuestro Dios, amándonos más como hermanos en la fe y ocupándonos más en reunirnos como pueblo de nuestro Dios. Mire lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 25, hermanos. Hebreos 10, del versículo, vamos a leer, bueno, ya lo leímos hace un momento, por el versículo 25 al 31. Hebreos 25 al 31. No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irreversiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No nos dejemos de congregar, porque el hacerlo, hermanos, entonces, ¿cómo vamos a aprender a vivir confiados en nuestro Dios? No vamos a saber cómo confiar a nuestro Dios. Y al no confiar a nuestro Dios, pues no vamos a estar ante su presencia. Y cualquier adversidad que venga, hermanos, cualquier tribulación, cuando lo rodeen los enemigos de su casa, que son los celos, las envidias, todas las malas tentaciones, hermanos, va a ceder. Murmuraciones y detracciones, dice, usted va a ceder, va a caer. ¿Por qué? Porque usted no está tomado de la mano con nuestro Dios. Pero si usted confía en nuestro Dios, usted va a procurar su palabra, su sabiduría, se va a afianzar en ella, y esto lo mantendrá siempre fiel a nuestro Dios. Y entonces usted conocerá no solamente, hermanos, la hermosura de nuestro Dios, que es su esencia, sino también conocerá su palabra, su mente. Usted conocerá la mente de nuestro Dios, y si usted vive conforme a la mente de nuestro Dios, créalo, que entonces usted vivirá siempre confiado en la casa de Jehová, pero en la casa que está en el cielo, hermanos, no solamente aquí, en el cielo. Así que le animamos a que usted muestre su fe en nuestro Dios, obedeciendo a la palabra de nuestro Dios, obedeciendo al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y créalo que si usted lo hace, entonces usted vivirá siempre confiado en la casa de nuestro Dios. Mientras entonamos un himno de invitación, les invito a que nos pongamos de pie, hermanos, para entonar este canto muy hermoso, La Familia de Dios.